En primer lugar, saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días. Amén. Estamos iniciando la fiesta programada por 2 días. Y yo sé que Dios tiene muchas cosas para seguir dándonos, bendicionándonos. Amén. Estamos participando de la fiesta del Señor por el espacio ya de 44 años. Nos falta 6 y cumplimos los 50 años. Creo que en el mundo secular se le conoce como bodas de ¿qué? ¿De oro? ¿O de diamante? Oro, ¿no? Perú celebra el año 2022, creo, el año del bicentenario. Y ya se están programando para hacer una fiesta, pero como dicen, a todo dar. Y proclaman la libertad de la esclavitud del yugo español. Nosotros nos ha libertado el Señor Jesucristo. Amén. Y en gratitud a esa libertad que nos ha dado, le celebramos fiesta a Él. ¿Dicen amén? ¿Dicen gloria a Dios? ¿Puede dar un aplauso fuerte al Señor? Vamos a la Biblia, el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Del versículo 35 al 43. ¿Tienen el texto bíblico? Nos ponemos en pie. Una sugerencia: mantenga la Biblia abierta, porque la misma Biblia le va a hablar a usted, o no va a hablar a nosotros. Amén. ¿Tienen el texto bíblico? Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te doy las gracias a esta hora por este tiempo hermoso que nos permites experimentar aquí en este lugar donde estamos celebrando esta fiesta, Señor. Padre, gracias por tu presencia, gracias por la administración de tu Espíritu Santo. Ruego a esta hora, Señor, que abras nuestro corazón, el corazón de tu pueblo, y que podamos regocijarnos al escuchar tu enseñanza. Yo me pongo a ponerme en tus manos, Señor. Yo sumido todo mi ser, me dispongo a ti, Señor, y quiero ser el canal que pueda transmitir, Señor, lo que ya usted tiene preparado para su iglesia. Se haga todo conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Leemos: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Tomad sus asientos. Bueno, a la exposición de esta mañana le presento un título cerca del Salvador lejos de su favor, y el tema es la multitud frente al crucificado. Hay textos bíblicos o pasajes bíblicos que marcan nuestra vida y que muchas veces lo tenemos ya en la memoria o en el corazón. El texto que quiero presentarles, o la referencia bíblica, es el pasaje cuando el Señor está Él contemplando una gran multitud. Digan conmigo: multitud. Y su mirada es penetrante. No es una mirada como la mirada del hombre. La mirada del Señor va al interno de la persona. Y esa multitud compuesta por miles de personas es escudriñada por el Señor, y el Señor dice que tuvo compasión de esas vidas, y dice que lo ve como ovejas sin pastor. O sea, lo ve desamparadas, lo ve sin dirección, y lo ve que no tienen alimento espiritual, lo ve con su alma vacía, lo ve el Señor. Y ese día el Señor dice que comienza a enseñarles muchas cosas. Tanto es así que el tiempo avanzó y el Señor, para no enviarles a sus casas así con el vientre vacío, ahí les da de comer también el pan y el pescado, donde hubo una gran abundancia. Esa multitud recibió del Señor lo que ellos necesitaban. Yo he leído este texto. Ustedes también lo leyeron. Y lo que presenta Lucas presenta una gran multitud también. Y lo presenta en una forma bien detallada, lo presenta agrupada. Es la multitud que estuvo en ese día más importante para Dios, el día más importante para Jesucristo y el día más importante para la humanidad, el día en que Jesucristo se ofreció en sacrificio, en rescate por el hombre. Lucas presenta esos grupos, presenta 4 grupos, y cada grupo con una reacción distinta a los diferentes grupos que había en esa ocasión. Y el primer grupo que presenta San Lucas, versículo 35, dice:
y el pueblo estaba mirando, estaba presentando al pueblo. Y dice que el pueblo estaba mirando. Muchas de estas personas habían estado en días pasados, un día domingo, celebrando fiesta en Jerusalén. ¿Por qué? Porque le dieron la bienvenida al Hijo de Dios. Y ellos pensaron que era el momento en que iban a ser declarados libres de la esclavitud de Roma. Y ese día fue tan grandioso, hubo fiesta, y en ese momento mucha gente está ahí contemplando ahí. Mucha gente había escuchado del Señor, sus grandes enseñanzas, sus sermones. Mucha de esa gente del pueblo habían visto los milagros, las señales, pero sin embargo, en ese momento solamente están atinando a mirar, a contemplar, en una posición o situación de indiferencia. No atinan a nada. Y están esperando qué es lo que pasa con el Señor, qué es lo que pasa con la esperanza de ellos. Y están ahí estáticos. Están solamente esperando algo que suceda en el último instante. Están viendo que capaz como el Señor había levantado a Lázaro, puede hacer ahí esos tipos de milagros. Pero sin embargo solo atinan a mirar y nada más. Eso es indiferencia. Amén. Y nosotros conocemos que la indiferencia a Dios le da un nombre, le dice tibieza. Y la tibieza o la indiferencia es rechazado por el Señor. Dios nos quiere a nosotros que estemos siempre en la actividad, en el trabajo, en la disposición, porque somos del Señor. Amén. El segundo grupo que presenta está en el mismo versículo 35 y dice ahí, y aún los gobernantes. Cuando dice los gobernantes, Lucas se está refiriendo a las autoridades. En ese tiempo de la crucifixión del Señor, estaban ahí autoridades, había autoridades ahí. ¿Qué tipo de autoridad? Había un oficial del ejército de Roma, un centurión. Un centurión estaba al frente de una centaura. Una centaura estaba compuesta por 100 soldados. Estaban ahí de seguro también algún representante de Roma, porque Jerusalén, Judea, en ese entonces estaban prácticamente esclavos de Roma. Y cuando había un tipo de esa sentencia, siempre estaban representantes del gobierno romano. Alguna autoridad civil estaba allí. Pero lo más triste que podemos ver allí es que también había autoridades eclesiásticas o autoridades religiosas. Habían sacerdotes, habían escribas, habían fariseos y también había ancianos. ¿Sabes qué? Quiero decir una cosa. Este grupo que les presento, entre comillas, eran los representantes de Dios. Amén. Se decían que servían a Dios.
Y su actitud que describe San Lucas de este grupo es la burla. Dice ahí, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvase a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los representantes de Dios, esas autoridades eclesiásticas se estaban burlando del Hijo de Dios y no tenían ningún tipo de discernimiento. No estaban ellos llegando a la magnitud del entendimiento que el que estaba al frente de sus ojos era el Mesías prometido en la Santa Escritura. La salvación para Israel y la salvación para la humanidad. Sin embargo, ellos se estaban burlando, pero antes de las burlas, ellos fueron los que les llevaron a la crucifixión. Este es el segundo grupo. Y Dios nos llama a nosotros, que somos del Señor hoy en día, a que seamos un pueblo donde nuestro corazón pueda haber sinceridad en nuestro servicio. Y cómo nosotros estamos sirviéndole al Señor en este tiempo. ¿Cómo está acá capaz pasando el estado de la iglesia, la congregación Emmanuel, que lleva por nombre Emmanuel? ¿Cómo estamos o hemos tomado el llamado del Señor? Tiene que haber y partir de una sinceridad para con el Señor. Amén. Versículo 36. Dice, los soldados también escarnecían acercándose y presentándole vino. El tercer grupo que presenta Lucas son los soldados. Amén. ¿Y qué dice de los soldados? Le escarnecían. Ahora, burla con escarnio son sinónimos. Pero ¿sabe una cosa? Escarnio también dice que es un efecto. O sea, que los soldados, al ver a las autoridades religiosas, ellos también copian. Y también le están haciendo daño al Señor con el escarnio. ¿Y qué hacen estos personajes? Dice que la Biblia dice ahí claramente que le presentan vinagre. Y sabe una cosa, al Señor cuando está ahí crucificado en dos ocasiones le presentan bebidas. Una es esta, le presentan vinagre con mirra, y la otra es cuando ya está para entregar su vida, le presentan solamente vino. Pero este vino o vinagre con mirra, el Señor lo rechazó. Bendito Jesús, aleluya. Amén. No lo toma. ¿Sabe por qué? Porque este combinado tenía por finalidad quitar el dolor de la persona que estaba ahí en ese momento crucificado. El Señor rechaza, no lo acepta. Y el Señor nunca va a aceptar las cosas malas que practique el hombre. El Señor va a rechazar siempre las actitudes negativas que practica la iglesia. No puede el Señor aceptar nunca, porque dice que nunca hay comunión entre la luz y las tinieblas. El Señor rechazó ese combinado.
y contemplemos nosotros cómo está hoy en día nuestro mundo. A este tipo de tiempo el Señor le da un nombre, le dice el tiempo final, donde reina la maldad, donde está reinando la injusticia. Lima más antes era conocido como la ciudad jardín. Sin embargo, es una ciudad hoy en día donde la gente tiene miedo a salir a las calles, por el temor de ser asaltado, flagelado o cualquier tipo de mal que lo puedan hacer. Es una ciudad insegura y las autoridades no saben qué hacer para detener esto. Y no solamente Lima, las ciudades del Perú, no solamente el Perú, Venezuela, México. El problema en México también es algo tan delicado. Brasil tuvo que intervenir el ejército, pero ni aún así la maldad sigue reinando. Y aquí en Perú se piensa que para solucionar el problema hay que también meter a la Fuerza Armada, pero sin embargo el mal está en el corazón del hombre y eso siempre rechaza el Señor. Pero como iglesia tenemos que cuidarnos también que nuestro corazón se incline a lo malo, porque lo malo va a ser rechazado por el Señor, como rechazó en aquella ocasión ese compuesto de vino con mirra. Amén. El sacrificio del Señor tuvo que ser santo. Por eso que el Señor rechaza este compuesto. Tenía que ser la ofrenda perfecta el Señor. Quiso sufrir en su propio ser todo el dolor, llevar la carga del pecado, experimentar en su mismo cuerpo como el cordero que figuraba de él en el antiguo pacto, el mejor del rebaño, el perfecto. Tenía que ser una ofrenda perfecta para que el Padre pueda percibir esa ofrenda y remediar el pecado del hombre, solucionar el problema principal en la humanidad. Rechazó el Señor este compuesto. Y ese es el tercer grupo, los soldados. Amén. Pasemos ahora al versículo 39. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Sabe una cosa? El cuarto grupo que presento en este día son los malhechores. Y yo he revisado la Biblia, los evangelios, y los evangelios, ¿sabe? Dice que cuando recién empieza el momento de la crucifixión, los dos malhechores le estaban haciendo escarnio al Señor. Le estaban injuriando. Amén. Al inicio de la crucifixión, los dos arremetían contra el Señor. Y sabe, la injuria tenía por finalidad hacerle más daño al Señor. Amén. Pero con el correr de los minutos, cuando el dolor era más apremiante, uno de ellos se arrepiente. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Uno de ellos cambia de actitud, faltándole poco ya para que pueda él experimentar la muerte, cambia de actitud y hace un alto a su existencia, hace un cambio ahí.
Amén. Y podemos ver ahí algunos pasos en la actitud del malhechor arrepentido. Miremos el versículo 40. Dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. En primer lugar, el malhechor arrepentido comienza él a recriminar a su compañero. Y miren, dice, ni aún así temes a Dios. Menciona el temor y menciona a Dios. Y sabe una cosa, eso demuestra que este personaje tenía un conocimiento de Dios, y es muy probable que haya sido un judío también, porque si bien es cierto, este tipo de castigo había sido impuesto por Roma, ningún romano iba a la cruz, pero sí aquellos judíos que se portaban mal, que eran desleales al gobierno de Roma, tenían que experimentar esa muerte tan cruel en la cruz. Amén. Primer paso entonces, comienza a recriminar a su compañero. Versículo 41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Sabe? El segundo paso que hace él es que reconoce su condición. Amén. Nosotros a la verdad justamente padecemos, dice así. Amén. Él había sido sentenciado por algún delito, capaz se levantó contra Roma o causó una muerte. Pero él en ese momento, ¿sabe una cosa? Está reconociendo que todo lo que había hecho era maldad, era malo, y que sus actos merecían esa condena. Reconoce su condición. Es bueno siempre que nosotros podamos siempre, ¿sabe que una cosa? Estar haciéndonos un autoanálisis de nuestra vida. ¿Cómo nos llevamos con el Salvador? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Y nadie de ustedes me puede decir aquí, no, yo estoy bien con el Señor. La naturaleza que tenemos es tan frágil. Usted no me puede decir, no, yo soy un ungido del Señor. No, no es así. Tenemos que reconocer siempre nuestras fallas. Tenemos que reconocer nuestras faltas, porque debe ser un reto para nosotros estar caminando como Dios requiere, en integridad de corazón. Este personaje reconoce su condición. Amén. Y miren, en ese mismo versículo 41 dice, la última parte dice, mas este ningún mal hizo. El tercer paso que toma el malhechor arrepentido, reconoce al Señor como justo. Ningún mal hizo. Salió de la boca de este personaje. ¿Y saben lo que está haciendo? Está reconociendo al Señor. Que Él
ningún mal o ningún pecado cometió, pero sí llevó en su cuerpo el pecado de nosotros. Amén. Santo Dios. Y el último paso que ya dice, versículo 42, y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está reconociendo al Señor como el Rey Salvador. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tenía un conocimiento de la palabra este varón, aunque no un gran conocimiento, pero había ahí algo de lo que había escuchado o había aprendido este personaje. Bendito Dios. Amén. Y termina diciendo el pasaje bíblico, la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Jesucristo primeramente entrega su vida al Señor. Él parte primero. Y cuando el malhechor arrepentido muere, acaba su existencia, tiene un encuentro con el Señor. El Señor ya lo estaba esperando a él. Amén. Y tiene un encuentro en este lugar conocido como el paraíso de Dios. En el último instante de su vida, este personaje pudo él tener un arrepentimiento sincero con el Señor y recibió la recompensa del Señor, la salvación. Y yo no sé aquí cuántos amigos hay que están en la fiesta, pero capaz primera vez que ha llegado aquí a este lugar, o que nos están visitando y que está lejos del Señor, o que capaz tiene una vida desenfrenada, o que capaz diga dentro de sí: no hay solución para mí. El Señor, como perdonó a este personaje, está dispuesto también a darle oportunidad a usted. Está dispuesto para también solucionar el problema que tú tienes en tu corazón. De repente aquí en la fiesta, en este momento, hay gente que han servido al Señor, que han estado en la iglesia trabajando, han estado haciendo obra, pero que llegó un momento en que se apartó del Señor. Este es tu momento. Este es el tiempo para usted, en que en el Señor todavía hay esperanza y te está esperando. Dice que Jesús fue puesto en medio de los malhechores, al centro. ¿Y sabe por qué está en el centro? Porque eso nos dice claramente que Jesucristo es el único intermediario entre los hombres y Dios. Y no hay otro. Solamente en Jesucristo está la solución para el hombre. Así que yo hago la invitación a esta hora a nuestros amigos que desean aceptar al Señor, que quieren recibir al Señor, que
está capaz en esta misma condición, apartado del Señor. Y quiero decirle que el Señor está con los brazos abiertos todavía esperándote a ti para que tú puedas decidirte o tomar una decisión sabia para tu vida. Así que hacemos esa invitación, y también a la gente que ha estado apartado, a los hermanos que han estado apartados del Señor. Este es el momento. Queremos orar por usted. Así que la iglesia se pone en pie y van a pasar acá los que van a entregar su vida al Señor. Póngase en pie la iglesia. Negativas que practica la iglesia. No puede el Señor aceptar nunca, porque dice que nunca hay comunión entre la luz y las tinieblas. El Señor rechazó ese combinado. Y contemplemos nosotros cómo está hoy en día nuestro mundo. A este tipo de tiempo el Señor le da un nombre, le dice el tiempo final, donde reina la maldad, donde está reinando la injusticia. Lima más antes era conocido como la ciudad jardín. Sin embargo, es una ciudad hoy en día donde la gente tiene miedo a salir a las calles, por el temor de ser asaltado, flagelado o cualquier tipo de mal que lo puedan hacer. Es una ciudad insegura y las autoridades no saben qué hacer para detener esto. Y no solamente Lima, las ciudades del Perú, no solamente el Perú, Venezuela, México. El problema en México también es algo tan delicado. Brasil tuvo que intervenir el ejército, pero ni aún así la maldad sigue reinando. Y aquí en Perú se piensa que para solucionar el problema hay que también meter a la Fuerza Armada, pero sin embargo el mal está en el corazón del hombre y eso siempre rechaza el Señor. Pero como iglesia tenemos que cuidarnos también que nuestro corazón se incline a lo malo, porque lo malo va a ser rechazado por el Señor, como rechazó en aquella ocasión ese compuesto de vino con mirra. Amén. El sacrificio del Señor tuvo que ser santo. Por eso que el Señor rechaza este compuesto. Tenía que ser la ofrenda perfecta el Señor. Quiso sufrir en su propio ser todo el dolor, llevar la carga del pecado, experimentar en su mismo cuerpo como el cordero que figuraba de él en el antiguo pacto, el mejor del rebaño, el perfecto. Tenía que ser una ofrenda perfecta para que el Padre pueda percibir esa ofrenda y remediar el pecado del hombre, solucionar el problema principal en la humanidad. Rechazó el Señor este compuesto. Y ese es el tercer grupo, los soldados. Amén. Pasemos ahora al versículo 39. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Sabe una cosa? El cuarto grupo que presento en este día son los malhechores. Y yo he revisado la Biblia, los evangelios, y los evangelios, dice que cuando recién empieza el momento de la crucifixión, los dos malhechores le estaban haciendo
escarnio al Señor. Le estaban injuriando. Amén. Al inicio de la crucifixión, los dos arremetían contra el Señor. Y sabe, la injuria tenía por finalidad hacerle más daño al Señor. Amén. Pero con el correr de los minutos, cuando el dolor era más apremiante, uno de ellos se arrepiente. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Uno de ellos cambia de actitud, faltándole poco ya para que pueda él experimentar la muerte, cambia de actitud y hace un alto a su existencia, Santo Dios. hace un cambio ahí. Amén. Y podemos ver ahí algunos pasos en la actitud del malhechor arrepentido. Miremos el versículo 40. Dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. En primer lugar, el malhechor arrepentido comienza él a recriminar a su compañero. Y miren, dice, ni aún así temes a Dios. Menciona el temor y menciona a Dios. Y sabe una cosa, eso demuestra que este personaje tenía un conocimiento de Dios, y es muy probable que haya sido un judío también, porque si bien es cierto, este tipo de castigo había sido impuesto por Roma, ningún romano iba a la cruz, pero sí aquellos judíos que se portaban mal, que eran desleales al gobierno de Roma, tenían que experimentar esa muerte tan cruel en la cruz. Amén. Primer paso entonces, comienza a recriminar a su compañero. Versículo 41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Sabe? El segundo paso que hace él es que reconoce su condición. Amén. Nosotros a la verdad justamente padecemos, dice así. Amén. Él había sido sentenciado por algún delito, capaz se levantó contra Roma o causó una muerte, pero él en ese momento, ¿sabe una cosa? Está reconociendo que todo lo que había hecho era maldad, era malo, y que sus actos merecían esa condena. Reconoce su condición. Es bueno siempre que nosotros podamos siempre, sabe que una cosa, estar haciéndonos un autoanálisis de nuestra vida, cómo nos llevamos con el Salvador, cómo está nuestra comunión con Dios. Y nadie de ustedes me puede decir aquí, no, yo estoy bien con el Señor. La naturaleza que tenemos es tan frágil. Usted no me puede decir, no, yo soy un ungido del Señor. No, no es así. Tenemos que reconocer siempre nuestras fallas. Tenemos que reconocer nuestras faltas. Porque debe ser un reto para nosotros estar caminando como Dios requiere, en integridad de corazón. Este personaje
reconoce su condición. Amén. Bendito Dios. Y mire, en ese mismo versículo 41 dice: la última parte dice, mas ningún mal hizo. El tercer paso que toma el malhechor arrepentido, reconoce al Señor como justo. Ningún mal hizo. Salió de la boca de este personaje. ¿Y saben lo que está haciendo? Está reconociendo al Señor. Que él ningún mal o ningún pecado cometió, pero sí llevó en su cuerpo el pecado de nosotros. ¿Amén? Santo Dios. Y el último paso que ya dice, versículo 32, y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está reconociendo al Señor como el Rey Salvador. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Amén? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tenía un conocimiento de la palabra este varón, aunque no un gran conocimiento, pero había ahí algo de lo que había escuchado o había aprendido este personaje. Bendito Dios. Amén. Y termina diciendo el pasaje bíblico, la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Jesucristo primeramente entrega su vida al Señor. Él parte primero. Y cuando el malhechor arrepentido muere, acaba su existencia, tiene un encuentro con el Señor. El Señor ya lo estaba esperando a él. Amén. Y tiene un encuentro en este lugar conocido como el paraíso de Dios. En el último instante de su vida, este personaje pudo él tener un arrepentimiento sincero con el Señor y recibió la recompensa del Señor, la salvación. Y yo no sé aquí cuántos amigos hay que están en la fiesta, pero capaz primera vez que ha llegado aquí a este lugar, o que nos están visitando y que está lejos del Señor, o que capaz tiene una vida desenfrenada, o que capaz diga dentro de sí: no hay solución para mí. El Señor, como perdonó a este personaje, está dispuesto también a darle oportunidad a usted. Está dispuesto para también solucionar el problema que tú tienes en tu corazón. De repente aquí en la fiesta, en este momento, hay gente que ha servido al Señor,
que han estado en la iglesia trabajando, han estado haciendo obra, pero que llegó un momento en que se apartó del Señor. Este es tu momento. Este es el tiempo para usted, en que en el Señor todavía hay esperanza y te está esperando. Dice que Jesús fue puesto en medio de los malhechores, Él al centro. ¿Y sabe por qué está en el centro? Porque eso nos dice claramente que Jesucristo es el único intermediario entre los hombres y Dios. Y no hay otro, solamente en Jesucristo está la solución para el hombre. Así que yo hago la invitación a esta hora a nuestros amigos que desean aceptar al Señor, que quieren recibir al Señor, que está capaz en esta misma condición, apartado del Señor. Y quiero decirles que el Señor está con los brazos abiertos todavía esperándote a ti para que tú puedas decidirte o tomar una decisión sabia para tu vida. Así que hacemos esa invitación, y también a la gente que ha estado apartado, a los hermanos que han estado apartados del Señor. Este es el momento. Queremos orar por usted. Así que la iglesia se pone en pie y van a pasar acá los que van a entregar su vida al Señor. Pónganse en pie la iglesia.